18 muertos en menos de 39 días. Es el saldo trágico que nos ha dejado este último trimestre en la costa, aquí en Galicia y también en Asturias. Ante la proximidad en el tiempo de estos 3 accidentes, de estos 3 naufragios, cabe hacerse una obligada pregunta. ¿Estamos hablando de fatalidad o en realidad hay que buscar también otros motivos? Hay expertos que dicen que solo se trata de una casualidad en el tiempo y otros apuntan a que habría que buscar con mayor profundidad las razones que han provocado estos 3 accidentes trágicos en nuestras costas para tratar de evitar que se repitan. El Santa Ana embarrancó en las costas de Asturias, el Mar de Marín sufrió un abordaje en plena ría de Vigo y el Mar Noso, el último de los naufragios, se fue a pique por razones que todavía se desconocen, probablemente por un problema de estabilidad. Con estos 3 casos tan recientes, las investigaciones se han puesto en marcha ya, tanto en los juzgados como en las comisiones que pone en marcha el Ministerio de Fomento. Pero las investigaciones son muy largas, en algunas ocasiones tardan hasta un año y el propio sector pide una respuesta más ágil para tratar de buscar respuestas. Hoy vamos a intentar conocer algunas de ellas. La noticia de lo peor ya la sabemos y a esperar. Cuando puse el pie fuera de la cama ya me llegaba el agua por la cintura. Es un palo grande, pero non me explico como podo estar eu vivo tamén. Nosotros estamos destrozados y esperamos que los demás que se encuentren bien. Son cousas que pasan no mar, sempre pasarán. ...18 vidas en poco más de un mes. El Mar Noso ha sido el último accidente en un año negro. Nuevamente un arrastrero, nuevamente la costa asturiana, nuevamente con gallegos. Marzo de este año, el Santa Ana chocaba frente al Cabo de Peñas en Asturias. Esto es la mar y realmente es algo que nos tiene que consternar a todos. De sus 9 tripulantes, solo se salvó uno, que consiguió salir del barco. El resto de compañeros no tuvieron tiempo para ponerse a salvo. Chegaban a la noite e despois salirían para o mar. Todos estamos terribles. Aún no se encontrará una de las víctimas del Santa Ana cuando la tragedia volvía a salpicar a Galicia. El Mar de Marín impactaba contra un mercante cuando salía del puerto de Vigo. Colisionó con el mercante. Al poco tiempo del impacto el barco zozobró. En el barco había 9 marineros y un biólogo. Solo 5 se salvaron. Mal fui ahora al médico a que me diera una pastilla para tranquilizarme. 2 semanas más tarde el Mar Noso naufragaba. Los 5 marineros gallegos consiguieron sobrevivir. Solo sabemos que está bien, que está vivo. Y por ahora nos conformamos con eso. Alegría que contrasta con nuestra vecina Portugal, donde lloraban a los 7 tripulantes lusos fallecidos o desaparecidos. Cada vez hay más preparación, cada vez hay más tecnología. Entonces, ¿qué falla? La Consellería habla de una fatalidad y pide tiempo para los investigadores. El máximo respeto a los técnicos que trabajan en las comisiones de investigación de accidentes marítimos. Pero el sector no quiere que estos naufragios se queden en un número más. Piden que se investiguen las condiciones de trabajo a bordo de los barcos. Aseguran que una cosa es la ley y otra la realidad. Hablan de jornadas maratonianas y de pocas horas de descanso. Apuntan también a las reformas de los buques como posibles causas de accidentes. Según el sector, muchas mejoras tecnológicas en los barcos traen problemas de estabilidad al no estar pensados en su diseño inicial. Nuevas hipótesis, nuevas líneas de investigación. Todo es poco cuando se trata de salvar vidas en el mar. Estos son los 3 casos, el caso del Santa Ana, del Mar de Marín y el Mar Noso, que hoy vamos a tratar de analizar, aunque esta última semana nos ha dejado otro naufragio, afortunadamente este sin víctimas mortales también en las costas asturianas.
Casos de los que vamos a hablar esta noche con nuestros invitados. Hoy contaremos a lo largo de las próximas 2 horas aproximadamente para analizar esta situación con Primitivo González, es ingeniero naval. Primitivo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos acompaña también Guillermo Jefael, exdecano y presidente territorial en Galicia del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, también de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Está también con nosotros Manuel Bastón, es responsable del sector del mar de Comisiones Obreras en Galicia, marinero durante muchos años también. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también Miguel Blas Orbán, es profesor de Derecho Marítimo en la Universidad de A Coruña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Contábamos también esta noche con la presencia del patrón mayor de Ribeira, que lamentablemente ha decidido no acudir a la cita que tenía con nosotros esta noche. Pero sí me gustaría, y con todos ustedes, con el resto de los invitados con los que vamos a contar a lo largo de esta noche, hacer o tratar de hacer un primer boceto de las razones, como decíamos, las razones en común que pueden tener accidentes tan diferentes como estos. Y empiezo hablando por la parte que construye, que diseña los barcos, porque en muchas ocasiones se habla, y lo hemos escuchado estos días también por parte de los expertos, de posibles problemas que tienen que ver con la estructura, con la estabilidad de los buques. Y a la parte de la construcción naval querría comenzar haciéndoles esta pregunta. Primitivo. Me gustaría preguntar si la estructura, los problemas de estabilidad en los barcos podrían tener algo que ver, podrían ser una de las causas de accidentes de este tipo. Pueden ser, pero primeiro falaba usted se era casualidade ou fatalidade. Fatalidade. Bueno, sí, é casualidade e é fatalidade. Pero poido haber moitos máis accidentes ou podo non haber ningún. Ahora, os barcos e as operacións de pesca están pensadas para que non haxa accidentes, para que non morra nadie, e se toman as precaucións debidas en principio, pero ocurren. Entón, o que hai que tratar é de que non volvan a ocurrir, que non se den estas circunstancias. Pode non pasar nada este ano, ou pode haber máis accidentes e ainda pode haber. O que hai que tratar é de mellorar os medios, mellorar a formación dos mariñeiros e dos patróns para evitar que isto non volva a suceder. Ter a seguridade, digamos, nun 99,99% de que isto non pode ocurrir. Sempre pode ocurrir algo, pero o que temos que fazer é mellorar os medios e as accións dos homes que os manexan para que esto non volva a ocurrir. Y las estructuras también, Guillermo, hay que mejorar también la construcción de los buques, es una cuestión. Luego escucharemos opiniones también que hemos recogido a lo largo de estos últimos días de algunos expertos que apuntan así. Hay que cuestionarse también si se está haciendo bien el trabajo de diseño y de construcción de las embarcaciones. Vamos a ver, en el tema de estos 3 casos últimos que nos ocupan, los que han dado origen a esta charla, realmente que tenga que ver con el diseño y la estructura del buque solamente sería un caso, el del Mar Noso, porque el Santa Ana y el Mar de Marín son temas que no tienen absolutamente nada que ver en principio con la construcción o el diseño del barco. En el caso del Mar Noso parece ser, todavía claro, hasta que no haya un dictamen definitivo no se puede saber, pero parece ser que puede haber algo relacionado con la estabilidad del barco. Pero eso no necesariamente tiene que ver con el diseño ni la construcción del barco, porque puede ser también con la operación del barco. Los barcos, en principio, por lo menos en España, se construyen diseñados por un ingeniero naval o un equipo de ingenieros navales o una oficina técnica, o bien sea particular o de un astillero, y después esos proyectos y esa construcción es vigilada y se hacen después una serie de pruebas en las que interviene la Dirección General de la Marina Mercante o las sociedades de clasificación en su caso. Y es un proceso pues bastante supervisado y entonces efectivamente no digo que no pueda haber errores, porque en esta vida todo el mundo puede cometer errores, ¿verdad? Pero es complicado y los barcos cuando salen en principio están, digamos, de alguna forma bendecidos de que desde ese punto de vista, tanto estructural como de su estabilidad,
pues no deberían de tener problemas. Eso en principio. En principio. Bueno, vamos a dejar ahí ese primer punto, pero sí me gustaría, y antes de recoger el punto de vista y la opinión del resto de nuestros invitados, conocer exactamente de qué casos estamos hablando. Hemos citado esos 3 naufragios porque son los últimos accidentes trágicos, 18 muertos, estábamos diciendo. Paula González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Casos diferentes, aunque hay similitudes en todos ellos. Vamos a ir detallándolos a lo largo de esta noche, pero sí me gustaría que nos ayudases, que ayudases también a los espectadores a conocer qué fue lo que pasó en cada uno de estos accidentes. Pues vamos a ver entonces qué pasó precisamente en estos 3, que son los últimos que han ocurrido en los últimos 40 días negros aquí en Galicia y en la costa de todo el país. En realidad empezamos por el Santa Ana, el 10 de marzo, nos tenemos que remontar hasta ese momento cuando este barco se hundió en una zona rocosa de la costa asturiana. Tenía bandera portuguesa y era un arrastrero de 30 metros de eslora. Vamos a ver el recorrido que hizo el Santa Ana antes de su hundimiento. A las 4:30 de la madrugada salía del puerto de Avilés a la Sarda, con ellos había otros 3 arrastreros de la misma armadora, y a las 5:30 el patrón del barco de uno de ellos alerta a Salvamento Marítimo porque no consigue contactar con el Santa Ana. Es a las 6 cuando llega el Maresco, que rescata al único superviviente. Chocó contra la isla de Herbosa, cerca de Cabo Peñas, y se está investigando el motivo. Solo Manuel Simal, segundo patrón mayor, fue encontrado con vida. Los otros 8 tripulantes fallecieron, 3 de ellos gallegos. El Mar de Marín, otro de los buques siniestrados en estos 40 días, exactamente el 1 de abril fue cuando se hundió el Mar de Marín en la ría de Vigo, contaba con bandera española, tenía 27 metros de eslora. Vamos a ver también el recorrido que hizo este barco antes de su hundimiento. A la 1:30 de la mañana el pesquero salía del puerto de Vigo, acababa de descargar la captura y se dirigía al caladero de Muxía para seguir faenando. Pues bien, cuando estaban ya saliendo de la ría se dieron cuenta de que el buque carguero, el Baltic Bridge, se dirigía hacia ellos. A las 2:30 el arrastrero ve que va por el carril de entrada, piensa que es el buque el que lleva la trayectoria errónea y por lo tanto avisa a Capitanía Marítima, quien les dice que no, que son ellos los que tienen que cambiar. Bueno, por razones que se están investigando, el arrastrero viró en el sentido erróneo. A las 2:42 el buque de 164 metros de eslora se les echa encima. 5 tripulantes sobrevivieron, todos ellos gallegos. Los otros 5 no corrieron la misma suerte, están fallecidos y Manuel Domínguez está todavía desaparecido. Y el Mar Noso, el último arrastrero que tuvo el siniestro el 17 de abril concretamente, con bandera portuguesa, armadora de Marín, 32 metros de eslora y a 20 millas de la ría de Navia en Asturias, fue donde tuvo lugar el siniestro. El Mar Noso salió del puerto de Avilés a la 1. Un barco cercano se da cuenta de que acaba de desaparecer del radar y se acerca para ver qué pasó. Apenas llegan, ven el barco volcado y consiguen rescatar vivos a 7 marineros. No hubo llamada de socorro ni saltó la radiobaliza, aspectos que también tienen que investigarse. 7 marineros consiguieron sobrevivir y otros 5 pues fallecieron o están desaparecidos en este momento. Así que este es más o menos el resumen. Trágicamente es muy difícil resumir obviamente estas cuestiones cuando sobre todo hay fallecimientos por el medio. Son aspectos que se están investigando y que se irán investigando a lo largo de los meses. Después seguiremos hablando de esta cuestión, Paula, gracias, porque efectivamente hay investigaciones paralelas. Por una parte las que se están llevando a cabo en los juzgados, luego hablaremos también de ellas. En el caso del Mar de Marín hemos visto declaraciones esta misma semana y por otra parte esas investigaciones, y esto me gustaría preguntárselo a Miguel, que se llevan a cabo por parte de las distintas comisiones, porque aquí estamos hablando incluso de barcos que tienen bandera de otros países, con lo cual ya entramos en jurisdicciones diferentes. ¿Cómo se lleva a cabo una investigación de estas características? A ver, la comisión permanente de investigación tiene que actuar, igual, dado que estamos en aguas españolas, dentro del mar territorial o aguas interiores, tiene la obligación de actuar, evidentemente, es la que, independientemente de que actúe también, digamos, alguna comisión o alguien que participe en esa comisión del país de la bandera, ¿no? Sí. Pero en este caso, aunque se habla de buques portugueses, no sé si exactamente tienen bandera portuguesa o española. 2 de ellos tenían bandera portuguesa. Bueno, es lo mismo, a fin de cuentas son comunitarios y rige de alguna forma la misma normativa, ¿no? La investigación, bueno, es una investigación hecha por técnicos, donde hay ingenieros, hay marinos y hay profesionales del mar, a fin de cuentas. Es una comisión que es, ya se dice, es permanente, es obligada por la Comunidad Europea y que en su momento, evidentemente, habrá que rendir, tendrá que decir cuáles fueron las causas técnicas, si las hubo. Evidentemente no
no van a entrar en consideraciones jurídicas, porque no pueden entrar. Eso es una investigación aparte. Eso es una investigación aparte, si realmente... a ver, cuando hay muertes, en principio, es obvio que lo primero que va a haber es una investigación por parte del juzgado, que territorialmente le corresponda. Bueno, por si ha habido un homicidio imprudente, por si ha habido faltas de medidas de seguridad, etcétera, que puede dar lugar a ese homicidio imprudente, ¿no? Es lo normal. En la mayoría de los casos, pues hombre, no suele tener éxito, digamos, la vía penal, y hablo de la vía penal, ¿no? Porque realmente, salvo que haya sido intencionado de alguna forma, o con un propósito lucrativo, ¿no? Pues claro, que hay casos, hay de todo, ¿no? Pues evidentemente no va a prosperar por la vía penal. Se cierran las investigaciones cuando sea aviso de residente provisional y seguirá por la vía que sea, ¿no? Si hay una reclamación civil, pues por la vía civil, evidentemente. Y poco más puedo decir en cuanto a la investigación. En cuanto a la investigación, la verdadera investigación que se hace, la más técnica, es la de la Comisión Permanente de Siniestros e Incidentes Marítimos, ¿no? Luego la analizaremos también, pero me gustaría preguntarle a Manuel, como responsable, en este caso del sector de pesca de comisiones obreras, lo digo porque el propio sindicato durante estos días y tras el último naufragio decía que sentían dolor y rabia, y esto nos hace pensar también un poco en ese término, en fatalidad. Más allá del dolor y de la rabia hay que pensar en otras cosas. Vamos a ver, dolor e rabia, porque estamos falando de vidas humanas. 18. Fatalidades xa son demasiadas fatalidades. Hai algo máis que fatalidades. A fatalidade pode darse nun caso en concreto, en outros casos non se poden dar. Fatalidade pode ser o caso do Mar de Marín, un feito puntual, unha mala decisión dunha persona, unha equivocación que somos humanos e as temos, e podemos telas, pero unha fatalidade non é que un barco vaya a chocar contra unhas pedras, unha isla que está aí. Unha fatalidade non é que un barco dé unha volta, non. Hai máis cousas que parece que se teñe medo a polas encima da mesa e non se poden ter medo. Non para buscar responsabilidades, senón para evitar, como dicía ayer, que volvan a pasar. Todos miramos a foto do Mar Noso, que illa arriba, un barco de 40 anos que illa plana, imposible. Ese barco non saleu así, como dicía o ingeniero Primitivo, non saleu así na súa estrutura original, senón que os cambios estruturales que se están facendo pola modernización da flota para evitar postos de traballo, para evitar, estamos cambiando o que é a estrutura do barco. Non é o primeiro que dá volta, por mala suerte, por desgracia, aquí en Galicia. Estamos falando de mortos ao lado da nosa casa, ao lado das nosas portas, mar calma, sol, os barcos dan volta, chocan, o salvamento non chega, depois poderemos falar un pouco en por que non chegan, pero aquí as pelotas fora xa non valen. Ayer oíamos ao presidente da Xunta de Galicia dicirnos a todos no telediario do mediodía de que como o barco tiña bandeira inglesa que a Galicia non pode intervenir nestes feitos. Eu non sei se é que nos quere tomar o pelo ou é que é un analfabeto nos temas pesqueiros. A Agencia Europea da Pesca en salvamento marítimo está en Lisboa. Precisamente na nación onde son os 3 barcos teñen bandeira portuguesa, por certo, non 2, os 3. O Mar de Marín tamén ten bandeira portuguesa. Tiña bandeira portuguesa. Os 3 son de Marín e os 3 tiñan tripulantes mixtos. Aquí tamén parece que van por rachas. O ano pasado, un mes e medio, 3 barcos da Guarda, tamén lle pasou o mismo, e os 3 foron ao fondo. Bueno, tamén en 30 días, ahora tocou o Marín. O que sí está claro é que, debido a recepción, a problemática que estamos vivindo nesta nación, cando falo de España, a crisis económica, falamos da crisis económica, efectivamente, está facendo que os barcos salgan con mitad de tripulacións que salían, co cal estamos mirando que en todos os casos vai un home solo no puente. Está prohibido salir dunha ría como na ría de Vigo con un home solo no puente. O patrón de pesca non pode ir dormir, o capitán a bordo, porque un home pode dar un infarto, pode dar algo que sea un barco, non pode quedar nunha bocana, sin nada, está. Pero, como non hai tripulantes, se sálese con 5 homes para o mar, pois a xente ten que traballar e a xente está dormindo. E depois pasa o que pasa. O
o que vai contra as pedras, é imposible, aí... En este caso, el único superviviente, estamos hablando del Santa Ana, Manuel Simal dijo que estaban durmiendo cuando Sí, cayó. pero alguén tendría que ir no puente. Se alguén foi no puente, a mí non me vale que se equivocou a por o rumbo ou que o GPS se equivocou. No, o GPS é unha máquina que ti pos o rumbo, pero se ti vas no puente miras que, coño, que o barco, perdón, se desvía da ruta que che marca no GPS, e miras que vas contra unha isla, ti varías o rumbo do barco. O sea, que se non se varía o rumbo do barco, é que aí xa non é que fora é que aí xa non iba ningún. Por que dan a volta aos barcos, aparte de que ese camión que llamamos a min ayer... En este caso se refiere al Mar Noso. Ahora sí no Mar Noso. Eu ayer tuve unha chamada que se me pasou a información que de ser certa, que penso que sí, porque non lle busco outra salvación ou outra solución a esta forma de dar volta tan rara, non? Un barco que sale de puerto, primeiro que sin embarrar, non? Un barco cando va a rompar en seco, e se rompa a rede pero non dá volta, depois que non que os aparellos iban a bordo. Bueno, a realidade é que se me dice que debido precisamente a crisis que están padecendo tamén os armadores, os barcos están salindo dos portos co mínimo de combustible posible para que eles calculan que van a gastar na duración desa marea. Están salindo hasta con 5 ou 6 toneladas solo de combustible. Pero o que é máis grave, para sacar máis rentabilidade e máis aproximación á costa e menos consumo tamén porque menos agarre, o doble fondo dos barcos están salindo sin lastre. O sea, eses tanques teñen que ir de combustible, pero como o combustible está moi caro, non se mete, pois polo menos hai que lastralos con agua, e non se fan porque pois hai que limpiar os tanques. Entonces, un barco sin lastre é unha balsa encima dunha piscina, que como lle soples dan volta. Eu, non é por pecar veteranía, pero eu lle fago a calquera unha proposta, ir a calquer puerto, un barco normal, arranchado para salir para o mar, cunha grúa que lle poña unha roca de 10-15 toneladas nun costado, ese barco non dá volta. Nos, os días xa non hai pesca, pero no seu momento en Suráfrica, cando entraba o peixe, o sea, que había que picar os sacos porque non se podía meter os aparellos con tanto peso, o barco metía o casco debaixo do mar, pero o barco non dá volta, nin dan, pero está aquí en altura, en gran alturas, donde temos a maioría da nosa flota, en grandes temporales e con grandes cargas, os barcos non dan volta. Habrá que preguntarse por qué nos dan aquí na costa nosa. Claro, yo no sé si a esto se refería cuando decía que no es tanto una cuestión del diseño y la estructura del barco, sino de los cambios que se pueden hacer después y cómo estos pueden afectar a la estabilidad. Sí. Quizá había que explicar, como non estamos falando para profesionais, que pasa co combustible. O combustible que vai na parte baixa había que do barco, entón o centro de gravedade o desplaza para baixo. Se non levan combustible, o centro de gravedade desplázase para arriba e entón o barco é máis inestable. Entón había que sustituir o vacío que deixa o combustible cando se gasta por un lastre para que baixar con un lastre de auga ou de outra cousa. E aí está o fallo. Isto é unha explicación para a xente que nos está ouvindo que quizá non sexan profesionais do... Vamos a ver, aquí, desde el punto de vista técnico, yo en los casos en los que hubo un despiste o no un despiste de manera malevora, ahí no puedo juzgar porque yo no soy marino, soy ingeniero, y por lo tanto ahí no ni puedo ni debo opinar. Sobre el tema de la estabilidad, que además es uno de los campos de mi especialidad, les puedo decir que cambiar los fondos de los barcos, un barco se puede alargar o se puede acortar, pero lo que no se le puede cambiar es la astilla muerta, es decir, el ángulo que hace el fondo del barco, con lo cual si el barco era plano es que nació plano y si era picado, nació picado, o sea, no se le cambia eso a un barco. En segundo lugar, efectivamente los barcos cuando tienen pérdida de estabilidad, la pérdida de estabilidad es terrible precisamente porque no avisan en el momento y cuando se produce repentinamente y por eso cuando hay un fallo de estabilidad ocurren normalmente muchas muertes porque no hay capacidad de respuesta. Es muy inmediato. O sea, un barco si se da la vuelta, se da la vuelta. Y entonces eso es lo dramático de la pérdida de estabilidad y por lo cual es un tema de los cuales hay que tener muchísimo cuidado con ella. En el tema del combustible no es exactamente así. Efectivamente, llevar combustible en los dobles fondos del barco, en la parte baja, pues efectivamente, como decía Primitivo, es un peso bajo que en principio mejora la estabilidad del barco, por lo menos la estabilidad a pequeños ángulos, pero por reglamentación está prohibido utilizar lastres líquidos en los dobles fondos. O sea, no se puede sustituir el gasoil del doble fondo reglamentariamente
por agua de lastre. Los barcos, o sea, eso no se puede hacer, está reglamentariamente prohibido. Sin embargo, los barcos normalmente están, cuando se estudia la estabilidad, hay 4 condiciones de carga obligatorias, que son las básicas que se estudian, y salida de puerto, llegada a caladero, los barcos pesqueros, llegada a caladero, salida de caladero, llegada a puerto, con unas más combustible, menos combustible, más pesca en bodega, menos pesca en bodega, así como se estudian también las operaciones intermedias que un barco determinado pueda presentar. En principio, un barco, aunque tenga los consumos y se establece un orden de consumo de los tanques de combustible. Y ese orden de consumo, pues precisamente el ingeniero va estudiando y va diciendo, bueno, pues primero se consume este tanque, después de esto, y se va estudiando la estabilidad como queda. O sea, en principio, en la operación normal de un barco no deberían existir problemas relacionados con la estabilidad. ¿Qué es lo que pasa? El problema con los pesqueros es que en el problema de la operación de los pesqueros es que luego los pesqueros pues también a veces pues se sobrecargan de manera inadecuada. Pues por ejemplo, pues se sustituyen las maniobras de cubierta por maquinillas más grandes, redes más grandes, se habilitan espacios de carga en sitios que no deberían habilitarse. Los barcos pesqueros además tienen una mala costumbre, y la mala costumbre es que engordan. Eso uno pregunta, ¿cómo puede engordar un barco? Sí, bueno, engordan, ganan peso. Ganan peso, claro. Ganan peso porque uno no se da cuenta de lo que se va metiendo en un barco y la cantidad de cosas que puede llegar a ver metidas en un barco y que realmente nadie sabe exactamente. Pasan los años, pues se van metiendo piezas de repuesto, ¿no? Pues esto no lo tires, esto se guarda, o vamos a meter alguna red más de red por si necesitamos, si se nos rompe la que tenemos, y empiezan a acumularse. Yo quería contar un caso que nos pasó, de que tuvimos que hacer una comprobación del rosca, porque cada 10 años hay que comprobar, por ley, en los barcos mayores de 24 metros hay que comprobar el rosca, el peso en rosca, el peso vacío del barco, para que nos entendamos. Entonces, bueno, eso es normativo. En los barcos pequeños no se hace y, en mi opinión, debería hacerse. Y pues entonces fuimos a comprobar, y para eso una cosa que tienes que hacer es decir, bueno, pues cuánto combustible, que el barco en estos momentos, cuánto combustible lleva en los tanques, y cuánta agua, y cuánto es hidráulico, y cuánto nos vas apuntando, ¿no? Para deducir todo eso después de lo que a ti te pesa el barco, porque se toman las marcas de calados en proa y en popa, con eso se puede saber cuánto está pesando el barco en ese momento, con una serie de cálculos y de planos, y luego vas descontando todo lo que había a bordo en ese momento. Pues los combustibles, el agua, todas estas cosas, y todas las cosas que son pesos ajenos al rosca. Pues eso, si no están las redes, pues no están las redes, o material de repuesto, en fin, o cajas de pesca, toda una serie de temas. En un barco preguntamos al patrón que más o menos cuánto pensaba el que llevaba de pesos ajenos al rosca, fuera de líquidos, y nos dijo, pues hombre, yo creo que unas 21 toneladas más o menos. Y luego cuando fuimos detalladamente, compartimento por compartimento, mirando todo lo que había, pues salieron 42 toneladas. O sea, exactamente el doble. El doble de lo que había dicho. Y eso no es maldad ni es nada, es simplemente que uno no se da cuenta de la cantidad de cosas que se pueden acumular meter en un barco. El peso que se puede acumular en un barco sin darse cuenta. O sea, son muchos años y se van metiendo y nunca se saca, ¿no? Precisamente es el hacer las comprobaciones de rosca cada 10 años es una magnífica oportunidad para vaciar el barco y darse cuenta de todo lo que había ahí dentro. Bueno, y eso afecta a la estabilidad notablemente. Decíamos que hay casos diferentes, hemos hablado del Santa Ana, que en Barranco, que encalló en esas rocas frente al Cabo de Peñas. Hablamos también de ese problema de estabilidad que pudo haber tenido también el Mar Noso, pero hay un caso, el Mar de Marín, que estos días ha pasado además por los juzgados. Hemos conocido estos días la declaración de quienes sobrevivieron a ese abordaje que sufrió este pesquero por parte de un enorme mercante de 164 metros de eslora. Declaraciones que se realizaban ayer en los juzgados de Vigo. Fueron apenas unos minutos, pero jamás los olvidarán. Los 5 supervivientes del Mar de Marín recordaban ante la jueza lo que pasó justo antes del naufragio.
Y tienen una teoría. Creen que un foco encendido en el costado del Baltic Bridge pudo confundir al patrón de costa, el que estaba en el puente de mando en el momento del accidente. Una luz que no debía de estar encendida. ¿Por qué razón se produce un abordaje en una ría donde las cosas están muy señalizadas? ¿Por qué razón en el caso del barco nuestro, un barco con un patrón experimentado, con un patrón que está en el puente del barco y que está hablando con la torre de control, porque está demostrado? ¿Por qué pasa este accidente? Eso tendrá que dilucidarlo la comisión. Los marineros han contado que sufrieron 3 grandes embestidas, un fuerte golpe inicial y otros 2 que abrieron un boquete de arriba abajo en la bodega, haciendo que el barco se hundiese casi inmediatamente. Han descartado que desde el Baltic Bridge se lanzasen balsas o chalecos salvavidas. El capitán del carguero aseguró en su día ante la jueza que habían reducido la velocidad y emitido señales luminosas y acústicas antes del abordaje, pero reconoció que no se puso en contacto con la torre de control ni directamente con el pesquero que venía de frente, el Mar de Marín. Todos han sufrido un shock tremendo con la pérdida que han tenido y en el caso del que no ha aparecido hay que añadirle una pena más. Manuel Domínguez es el marinero que sigue sin aparecer. Su familia no pierde la esperanza de que el mar les devuelva el cuerpo. Son declaraciones que escuchábamos este jueves en los juzgados en Vigo. En esas declaraciones, algunos de los supervivientes hablaban de un posible error en las luces del mercante que podría haber despistado al Mar de Marín. Está con nosotros al otro lado del teléfono Sheena Campbell, es portavoz de la consignataria, una de las representantes del Baltic Bridge, precisamente porque a través de sendos comunicados las empresas que representan a esta embarcación han dicho, señora Campbell, que en ningún caso hubo un error en las luces del mercante. ¿Esto lo desmienten con ustedes? No, lo que hemos dicho es que el funcionamiento de las luces estaba perfecto, en perfecto estado. ¿Vale? Es decir, en la inspección que se realiza posteriormente se demuestra que el sistema de las luces estaba bien. Exacto, exacto, 100%. Una cuestión que me gustaría preguntarle también, señora Campbell, es que en su declaración ante la jueza, en un primer momento, los tripulantes del Baltic Bridge dijeron que se había reducido la velocidad y que hicieron señales acústicas y luminosas, pero no se contactó con el pesquero ni tampoco con la torre de control. Yo no sé si aquí han explicado por qué no se realizaron estos contactos. Pues los contactos en principio no se realizaron porque ellos escuchaban la conversación que entre el torre de control y el Mar de Marín y claro, todos... Parece que hemos tenido un problema con esa comunicación. Estábamos hablando con Sheena Campbell, la portavoz de la consignataria, representantes en este caso del Baltic Bridge. Vamos a ver si ahora podemos escucharla, Sheena. Tenemos un problema con esa comunicación, vamos a tratar de recuperarla. No la escuchamos aquí, compañeros, vamos a tratar de recuperar esa comunicación. Manuel estaba asintiendo con la cabeza parte de lo que estábamos escuchando. Yo no sé si sorprende o deja de sorprender el hecho, lo digo porque antes decía Primitivo, vamos a explicarlo esto a gente que no está habitualmente en el mar. La pregunta es ¿por qué no todas las embarcaciones, en un caso como este, en el que hay un canal de entrada, un canal de salida y parece que una de las embarcaciones va por donde no debe, no todas las dos embarcaciones están en contacto con la torre de control ni entre ellas? Sí, vamos a ver, yo creo que, como estaba explicando a responsable da compañía, ¿no? Si un capitán está en comunicación con a torre de control, o outro, hasta que isto acabe, non se vai a pôr en contacto tamén. É máximo porque cando se sinten as directrices, se está dicindo un capitán, vario este rumbo, poñe estribor, aparte que é lei básica na navegación, en caso de duda ante navegación, os dous a estribor, o sea, sempre luces verdes contra... Daí me ven o extraño dese foco, nun costado que poida engañar un capitán, as luces de situación son rojas e verdes, non son blancas, focos nos costados van os seus camarotes, van cantidad de alumbrado nos barcos. Pero bueno, efectivamente, dixen antes, un fallo humano que pode haber, por algunha razón se debe ese fallo humano. Que non se pusera en forma de falar, non, porque quen estaba tendo a conversación era precisamente o patrón do Mar de Marín coa torre de control. Varias veces, o sea, se repitiu varias veces que o equivocado era él. Estamos falando de que estes son barcos que están usando autopista ao mar, que de Palgo temos Vigo e que ven polo seu canal, que ten un remolcador casi xa para facer o atraque, que efectivamente ten que reducir velocidade porque está entrando en río, vai atraque, o atraque deles o teñen en bouzas a poucos metros, non pode ver a 20 millas como se viñeron. Es que xa non teñen maniobrabilidade, o pesquero si a ten, é o único que a ten. Por que non se fixo? Fallo humano, ese sí é un fallo humano. Iso, fallo non se sabe por que motivo, pero sí,
O que sí me gustaría facer constar, aproveitando o que dixo Miguel, sobre as investigacións, porque aquí tamén habrá que investigar, Claro. por claro. Pero, que pasa? Investigar un casco fundido non se investiga. Non se baixa a 60, 65 metros, se baixa, se fai un esforzo para ver se están os corpos dos mariñeiros, pero fora dai non se vai a máis. E despois, que nos queda? Os supervivientes. No caso donde os hai. Por suerte, dentro da desgracia, no Mar de Marín, pois ainda sí existen 5. Pero, curiosamente, eu creo que o juzgado tardan moito en chamar as tripulacións a facer as declaracións. Non se me interprete mal que os tripulantes non queiran saber por que se funden os barcos, porque si o queren saber. E si o queremos saber. Cando estaba embarcado tamén o querían saber. Tamén tuven as miñas, como todos, en tantos anos, algún cachiño, sempre tuvemos algún percance na pesca española, ¿no? La española en toda a pesca en general. Pero sí que se tarda bastante, e depois pasa outra cousa. E iso sí que levamos nos pedido as capitanías marítimas históricamente. O resultado das investigacións teñen que ser públicas. Vamos a ver, empezan a ser públicas, dicen na página de Sasemar. Cuidado que os traballadores non teñen acceso, como se dice, mira, no, a lei é pública porque sale no boletín oficial do Estado, sí, como se todo o mundo tuveramos o boletín oficial do Estado. Cando eu falo de pública, dicimos pública, a disposición de quen queira tela. Capitanía, deben estar aí, E esta non hai moito, nin así eran públicas, ti o sabes. Eran casi un estamento cerrado. É moi difícil facer unha investigación nun barco que se funde, dificilísimo. Manuel, déjame que le interrumpa un momento porque hemos recuperado esa comunicación. Ahora sí creo que escuchamos a Sina Campbell. Sina, ¿qué tal? Buenas noches otra vez. Hola, buenas noches. Ahora sí la escuchamos. Bueno, le estaba preguntando por esas señales acústicas y luminosas que los tripulantes del Baltic Breeze dijeron que habían emitido, que habían reducido la velocidad también. Hablamos de ese contacto, tanto con el pesquero como con la torre de control. Yo no sé cuál es la explicación que se ha dado por parte de la tripulación. Además de ante la jueza, me imagino que la propia empresa realiza una investigación acerca de lo que pasó. Evidentemente, hombre, a mí me gustaría decir que creemos que el Baltic Breeze hizo todo en su poder para pararse. Lo que pasa que un buque de ese tamaño no es un coche, o sea, no apretas el freno y para. Lleva una inercia y le cuesta mucho parar. ¿Entiendes? O sea, en un momento no puede pararse. Luego lanzaron una lancha al agua inmediatamente con 3 tripulantes a bordo que de hecho recogieron un flotador del Mar de Marín y lo trajeron a puerto, lo tenemos. Quiero decir que lo que más me sabe mal o no sabe mal, y hablo en voz de la empresa, de todo esto es que creo que la gente que están sufriendo, la gente que han perdido familiares, las personas, la familia que todavía no ha recuperado su ser querido, toda esta gente, a remover tanto esto, no creo que les hace ningún bien. Yo creo que nosotros creemos que lo mejor es dejarlo para la comisión, por eso están, para que ellos nos digan al final qué pasó esta madrugada de ese trágico accidente. Esperar evidentemente a que se lleve a cabo el trabajo de investigación por una parte, también los trámites que se lleven a cabo en los juzgados evidentemente, pero sí nos gustaría preguntarle, bueno, da la impresión de que hay ciertas contradicciones entre lo que está diciendo parte de la tripulación, en este caso el Baltic Breeze, y por otro lado los supervivientes del Mar de Marín. Sí, bueno, por eso queremos esperar los resultados de la comisión. Yo no estaba en el buque, entonces es muy difícil, ni el dueño del buque, es muy difícil decir lo que pasó, porque además estos accidentes pasan en un segundo, y en realidad es difícil saber exactamente qué pasa. Entonces es la comisión que están estudiando el VDR y todos los demás datos que tienen que pronunciarse sobre lo que pasó en realidad.
Bueno, pues esperamos, por lo tanto, a conocer los resultados de la investigación, tanto la que se sigue en el juzgado, como decíamos, como también la de la propia comisión de investigación. Sheena Campbell, portavoz de la consignataria, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Estamos hablando en este caso de un accidente muy rápido, como decimos. El impacto es de tal magnitud que el daño que provoca en el casco del Mar de Marín hace que se hunda en una cuestión de segundos, cuestión de minutos. Es muy rápido este tipo de... Sí, parece, por lo que parece, abrir una vía de agua muy importante y, claro, el rendimiento es rapidísimo. Y no da tiempo, que esto fue lo que contaron los supervivientes, ni siquiera que se pongan los trajes salvavidas para poder salir a flote. Sí, así es. Sí, Primitivo. No, pero en este sentido es que los barcos son así, o sea, se abre un agujero en un barco y probablemente se hunde. Con una diferencia de tamaño, además, de este calibre. Estamos Los hablando de un pequeño arrastrero y de un mercante muy grande. Claro, además los barcos grandes, posiblemente el Baltic Breeze tendría que cumplir con eso, se le estudian en las condiciones de inundación uno que se llaman esloras inundables. Es decir, cuál es la eslora máxima que se puede inundar sin que el barco se vaya a pique. Sí. En los barcos pequeños, en cambio, eso no es normativo y no se hace, porque además, entre otras cosas, encarecería el barco o lo haría inoperativo casi seguramente. Entonces no se hace. Con lo cual, una avería pues, a la mitad del barco, en la zona de bodegas, por ejemplo, en la zona de cámara de máquinas, si le pega un buen golpe por debajo de flotación con el bulbo de proa, además que hace como un espolón casi, ¿no? Y le abre una vía grande, importante, agua, se inunda un espacio muy importante de agua y claro, el barco se va a pique casi inmediatamente, bueno, en unos pocos minutos. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Freire Lino, es el armador precisamente del Mar de Marín, lo acabamos de ver también en esta pieza el día que declaraba la tripulación en los juzgados. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de nada me gustaría preguntar cómo está la familia del Mar de Marín. Bueno, pues están muy afectados por lo que ha pasado y fundamentalmente por la pérdida de vidas humanas. Como decimos, durante estos días que ha habido ya declaraciones en los juzgados, usted planteaba que hay que explicar por qué se produce la situación que se produce, por qué habiendo esos dos canales da la impresión de que el Mar de Marín no está donde tiene que estar y por qué se produce posteriormente pues ese envite, ese abordaje por parte del Baltic Breeze. Acabamos de escuchar a la portavoz de la consignataria que dice que la inspección que se llevó a cabo a bordo del Baltic Breeze dice que no había ningún problema con las luces. No sé si hay alguna contradicción acerca de lo que se está diciendo por parte de la empresa del Baltic Breeze con lo que a la salida de los juzgados dijeron algunos de los tripulantes. Bien, contestando a esto último, yo no le puedo decir si el Baltic en el momento del abordaje tenía o no las luces adecuadas. Indudablemente tiene razón la representante de la empresa que el barco mercante, sus luces de navegación tienen un sistema de emergencia de forma que si una se funde enciende otra, es decir, hay que descartar que las luces de navegación estuvieran en mal estado, pero lo que no podemos decir es si había otras luces que estaban entorpeciendo la interpretación o la visibilidad. Eso no lo podemos asegurar, yo por lo menos no puedo. Lo que sí puedo decir es que el capitán en su declaración dijo que estaban, antes de la colisión, estaban preparando la maniobra de fondeo. El barco iba a fondear en CIES. Es posible que alguna luz que se pusiera para la maniobra de fondeo pudiera ser una interferencia. Es posible, yo no lo sé. También es cierto que el barco llega al puerto de Vigo y el barco viene navegando por la ría después del impacto, después del abordaje, navega por la ría y llega al puerto de Vigo y hay unas luces muy potentes que pudieran interferir a las luces de navegación en su momento, si estuvieran encendidas. Claro, nosotros eso no lo sabemos, por lo tanto, es fácil decir que el barco sí tenía sus luces de navegación en condiciones. Ahora, no es tan fácil asegurar que no tenía otras luces que pudieran inducir a error al patrón del Mar de Marín. Hay una cuestión que nos ha llamado también la atención y es el hecho de que la tripulación del Baltic Breeze dice que utilizó las señales acústicas y luminosas, aunque no eran las reglamentarias, pero sí las que consideraron oportunas en ese momento, pero por lo que hemos sabido, los tripulantes del Mar de Marín dicen que no hubo señales acústicas. Efectivamente, lo que han declarado los tripulantes, tanto alguno que estaba despierto con el camarote como los que dormían, si un barco de ese estilo toca la sirena, se oye hasta en todo Vigo. Bien, ellos ninguno lo ha escuchado. A mí me gustaría que le preguntaran también, posiblemente que andaban cerca de la zona, la lancha de aduanas, que la que rescató a los náufragos, es posible que haya oído. Los tripulantes nuestros dicen que ellos no han oído nada. Bueno, los tripulantes no escucharon nada, pero además se ha dicho también que tampoco se lanzaron balsas, ni hubo esa ayuda primera por parte del mercante.
Los 5 supervivientes que quedaron en el agua, inmediatamente las balsas del barco del Mar de Marín se soltaron, entonces consiguieron subirse a una balsa y en muy pocos minutos los rescató la lancha de vigilancia de aduana. Yo creo que no estuvieron en la mar, estuvieron muy poco tiempo allí y tampoco pienso que su estado de ánimo estaría más que para pensar en encender las bengalas para que lo rescataran, y esa afirmación de que el otro barco no ayudó o no prestó auxilio, pues puede ser una precisión subjetiva que yo no sé hasta qué punto corresponde con la realidad. Tengo que hacerle 2 preguntas, Francisco, que no tienen tanto que ver con este caso en concreto, sino también con su experiencia como armador y como parte del sector. De un lado, sí me gustaría saber si usted cree que las investigaciones que se llevan a cabo son demasiado largas y deberían ser más ágiles. Yo le puedo hablar como armador, como parte del sector y también como profesional del mar, que ha sido muchos años. Me gustaría, si me permite, en primer lugar, digamos, hacer una pequeña corrección al señor de Manuel de Comisiones Obreras. Sí. El Mar de Marín tiene bandera española, lo ha tenido desde que nació, eso es. Y también, le contesto su pregunta que sobre las comisiones de investigación. Efectivamente, como en caso de los aviones, yo creo que esto llevará su tiempo, habrá que hacerlo bien y habrá que estudiarlo bien. Yo no sé, creo que lo más importante de la comisión de investigación es que llegue al fondo del asunto y dé un dictamen veraz. Más que la prisa en tener el conocimiento, porque yo no sé para qué la prisa para tener el conocimiento, porque lógicamente de cada accidente se van a sacar conclusiones y se van a continuación a tomar medidas. Bien, cuanto más pronto se realice mejor, pero creo que no intentar hacerlo rápido con merma de la calidad de la investigación. Tiene que ser muy precisa, muy exhaustiva y ser muy completa. Y como armador, como profesional también, sí me gustaría preguntarle, Francisco, y ya para terminar, tenemos 3 accidentes de características diferentes, aunque afecten al mismo tipo de flota, que nos han tocado muy de cerca. Se habla de fatalidad por una parte y se habla de no tanta fatalidad, de no tanta casualidad por otra. ¿Usted cree que hay que investigar de una manera más profunda para saber si estamos hablando de problemas que pueden ser más estructurales o más de la propia organización de la flota y de la formación de las tripulaciones y no de casos concretos o fatales? Mire, yo le voy a hablar, puedo hablar concretamente del Mar de Marín, que se conozco bien, y de los otros no puedo hablar de esa manera. Pero vamos a ver, en primer lugar, el riesgo en la mar, el riesgo está, digamos que hay tres factores que son los que van a provocar que ese riesgo se pueda asumir o no se pueda asumir. En la mar siempre hay riesgo, pero hay el factor hombre, hay el factor barco y hay el factor tiempo en la mar. Lógicamente, en el accidente del Mar de Marín, el tiempo en la mar no afectaba, por lo tanto, descartemos el tiempo en la mar. En el accidente del Mar de Marín, el barco no afectó, porque el barco no falló, ni uno ni otro. Entonces vamos a buscar el factor hombre, el factor humano. Yo creo que ahí también el señor de comisiones ha dicho una cosa que ha dicho el fallo de un hombre, un fallo humano. Yo no sé si no habría 2 fallos humanos. Mire, el barco está completamente demostrado que el barco iba el patrón en el puente pendiente de la navegación, hablando con la torre de control, estaba percibiendo que el mercante venía por sitio equivocado y él en su percepción incluso se atrevió a discutir con la torre de control y a decirle que no, que él que iba bien y por lo tanto como iba bien y el otro venía mal, él iba bien y tuvo que apartarse de la rota porque él veía que el mercante le venía encima. Todos los que hemos andado en barcos pesqueros en nuestra vida hemos pasado por situaciones muy parecidas, donde un barco muy grande tiene que hacer una maniobra y a veces no la hace y hay que escapar. El patrón del Mar de Marín, en su última comunicación en vida, dice que él está haciendo lo que hace porque le está escapando al mercante. Eso es lo que él percibe. ¿Lo percibe porque él se equivoca o porque lo equivocan? No lo sabemos, pero ya lo sabemos. Ahora, punto y aparte. Admitido que pueda haber un error humano en este hombre, vamos a ver la otra parte. Es decir, en situación de riesgo, si un barco ha hecho algo mal o se ha equivocado, el otro barco tiene que hacer lo posible por evitar el abordaje. Y, indudablemente que el barco no puede virar en redondo, que es un barco de 160 metros, pero el barco puede moderar, el barco puede hacer cosas. Y nosotros creemos que por parte del Baltic Bridge no se ha hecho lo suficiente para evitar el abordaje. O sea que una vez reconocido el error de una parte, si lo hay,
vamos también a reconocer que por otra parte También se se pudo haber cometido un error. el abordaje. Estamos ante un fallo humano, posiblemente por ambas partes, porque si alguno de los dos hubiera actuado al 100%, no pasaba el abordaje. Bien, dicho esto, y lo que usted me preguntaba era por el asunto de que si estos accidentes tienen alguna... Yo entiendo que en la mar ha habido accidentes continuamente. Quizá ahora hemos tenido un cúmulo de accidentes muy juntos y que queramos buscarle una explicación. Son accidentes completamente diferentes, nada que ver uno con el otro, que se han unido en el tiempo. Bien, los abordajes en la mar no son frecuentes, son muy raros y es una fatalidad que ha habido un abordaje por las causas que hayan sido. Bien, con respecto a los demás que ha comentado, mire, los barcos españoles, cada día se les exigen más medios de seguridad. Los barcos españoles, ahí el ingeniero Guillermo Jefael lo ha explicado muy bien, los barcos pesqueros están sometidos a una continua, aumentos de peso, se meten más cosas, pero lo que sí hay que recalcar es que los barcos cada 10 años tienen que pasar una revisión de estabilidad a fondo. Y yo le puedo decir a usted que todas las estabilidades que se están haciendo en los últimos años son absolutamente rigurosas. Y no hay ni un barco que después de haberse hecho el barco con toda la ley, con todas las normas en vigor, a los 10 años pase una revisión y ese barco, porque las normas han endurecido o porque el barco ha tenido más pesos o por lo que sea, ese barco hay que meter el lastre. Es decir, se es absolutamente riguroso en la mejora de la estabilidad de los barcos en los últimos años. Hablo de los españoles. Y aparte de eso, todas las medidas de seguridad, chalecos salvavidas, aros salvavidas, balsas de salvavidas, trajes de supervivencia, equipos, o sea, eso cada día hay más. Entonces, no había razón para que hubiera ahora 3 accidentes en este momento, cuando estamos mejorando las condiciones en los últimos años de forma a pasos agigantados. Aprovechando que tenemos a Francisco en comunicación y por alusiones, no sé si Manuel o Guillermo quieren decir algo. Manuel, sí, vamos a ver. Eu, desde logo, conozco de sobra ao armador do Mare Marín, conozco o barco e sei que, sin que sirva de... Temos dicho, era un dos barcos que están, digamos, de certa maneira, mellor cuidados. O sea, aquí eu non puse en duda, e jamás tampouco a profesionalidade do que é o patrón do barco, o respeto enorme á familia, o respeto enorme. Dicen simplemente que somos humanos e os humanos cometemos fallos e que aí neste caso alguén fallou, porque claro, dirán, ao máis débil sempre levan, non, vamos a ver, o dicía Armador, os barcos grandes aquí, el tamén é veterano, ten moi pouca maniobrabilidade en tan pouco espacio, dicen, por que non se fai a ver que ven equivocado o pesquero un cambio de rumbo a ver se podo librar, claro. Eu son o capitán do mercante, estou indo a conversación, estou indo que torre de control e dice, ese barco de aí usted estribor, entón eu digo, non vou dar estribor, porque, o sea, vai dar el, eu sigo recto, porque se tomo unha decisión e fago unha maniobra e ao mesmo tempo o barco fai tamén o que lle mandan, ao final sí que vamos a chocar. Entonces penso, o sea, seguramente, digo, eu tampouco son juez, non estou na cabeza do capitán, penso que o capitán dice, bueno, se están seguindo unhas directrices, o normal é que o mellor que podo facer é estar quieto, o sea, manter o rumbo para que me busque, non? Pero estamos falando de 3 minutos, o sea, unha conversación parece que leva moito tempo, non leva, o sea, a reacción, a capacidade de reacción, ti miras unha mole, miras 160 metros, ti eres unha formiga aí, non? En ese momento, o que pasa pola mente dunha persoa, home, nadie sabe, cada persona reacciona unha forma de... Aquí todos estemos moi claros que o capitán do Mare Marín, baixo ningún concepto, quería buscar o peor para él mismo, para a súa tripulación. Iso non fai, iso non creo que lle quepa nadie na cabeza, non? Sino simplemente, pois iso, que somos personas e as personas cometemos Esto me lleva a preguntar una cosa, Francisco, y enseguida lo despedimos ya que además tenemos que hacer una pausa. Cuando hablamos de fallos humanos, yo no sé si a veces, y lo digo porque es a veces la sensación que se transmite, quizás puede parecer que si preguntamos por un fallo humano estemos pidiendo directamente como una responsabilidad y por eso quizás hay tanta reacción o tanta aprehensión a decir ciertas cosas. Bien,
con respecto a... no es, o sea, el fallo humano, los fallos los hay en todas partes, y los hay en los accidentes, y siempre que hay un accidente, pues normalmente siempre hay un fallo detrás de algo. Puede ser, como decía antes, en el triángulo de seguridad, puede ser el barco, puede ser el tiempo que complica las cosas, o puede ser el hombre. En este caso, lo que decía Manuel, y Manuel veo que es un buen conocedor del oficio y sabe, efectivamente el mercante, en la situación en que va por el canal, no puede hacer una gran maniobra de timón, y sobre todo lo que nunca puede hacer es meter a babor. Él eso no lo puede hacer porque se mete en peligro. Lo que sí algunos nos preguntamos es porque él escucha hablar al mercante escucha hablar al Mar de Marín con la torre, pero él no entiende español. Por lo tanto, no sabe de qué hablan. Y en cambio ve que un barco le viene por su amura y ve que se le va acercando. Y el barco está a 0,7. Y entonces en ese momento parece razonable, desde el punto de vista, desde aquí, había que estar allí para saber si se hace bien o no se hace bien, pero desde aquí parece razonable que a lo mejor moderando, simplemente con moderar la máquina y ganar 15 segundos, el Mar de Marín pasa. A lo mejor resulta que lo que estoy diciendo, pues la máquina del barco va entrando en puerto, el barco va listo para fondear, el barco va en atención de máquinas y el barco mercante está preparado para poder moderar, no para parar, porque son muchas toneladas, sino para moderar la velocidad. Pero sí modera. Por lo tanto, hay que pensar todas las cosas, es decir, admitamos las cosas, la realidad como es. Siempre que hay un accidente, pues hay fallos, y entonces no vamos a cargar a nadie, oye, está hecho el otro, no. Esperemos a lo que diga la comisión y esperemos a lo que diga el resultado, y a partir de ahí podemos sacar más conclusiones. Pues con esa idea vamos a finalizar esta conexión. Francisco Freire, armador del Mar de Marín, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño alto, enseguida continuamos hablando de esas medidas de seguridad, también de lo que decíamos antes, cómo están preparadas las embarcaciones y también las tripulaciones para afrontar situaciones como esta. ¿Están lo suficientemente preparadas? ¿Hace falta más formación? Serán preguntas que responderemos después de esta pausa. Cada naufragio, cada muerte reabre heridas todavía sin cicatrizar en aquellos que vivieron la fuerza del mar en primera persona. Cuando vivo el choro. ¿Sabes? No tengo ganas, porque es muy fuerte eso. Es humano.